algunos anuncios también. Sí, Bueno, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Sí, señor. Ujú. listo. Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta noche, noche un poquito ahí de lluvia, apenas para tomar café. Hoy tenemos la regla número 4 y 5. Y quisiera bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Creo que, al igual que las reglas anteriores, son puntos muy importantes cuando hablamos de la interpretación de la palabra del Señor. Recordemos que como creyentes, la palabra del Señor es eh, medular para nuestra fe. De ahí la importancia de la buena interpretación y el buen manejo que podamos hacer de la palabra de Dios. Nos dice en la regla número 4, que empezamos hoy, con anterioridad hemos estado viendo el contexto y también el hecho de que la palabra de Dios se interpreta a sí misma con diferentes consejos. La regla número 4 dice que todo pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. En estos días que hemos hablado de hermenéutica básica, alguien se me acercó y, y me dijo o sea, me hacía el comentario, la observación, o sea, que ignoraba que habían tantas reglas para interpretar la palabra del Señor y que verdaderamente era todo un desafío. Y verdaderamente es algo, o sea, la palabra del Señor para aprenderla requiere nuestra diligencia y requiere nuestra, de mucho cuidado, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis porque sí, lo que acaba de poner Marcia ahí es importante. No lo pregunté, siempre lo pregunto cuando empezamos. Sí, todos tienen el material, ¿verdad? Si no lo tienen, entonces ahí puede poner el mensaje en el chat o se comunica con Marcia para que te lo haga llegar. Entonces, con la idea de que todos tengan el material. Ok. Entonces, es de sumo cuidado, ¿verdad? Creo que en algunos momentos pareciera que se da la idea de que se puede interpretar con mucha ligereza la palabra de Dios. Y en realidad, Oh, yo no lo tengo. ok, Andreita no lo tiene, o Catalina creo que es, entonces para que se lo hagan llegar ahí. Entonces necesitamos ser conscientes de que la palabra del Señor requiere toda una diligencia, todo un cuidado. De ahí, ¿verdad? Y lo hemos hablado en las clases anteriores, el peligro de sacar, a veces hacer un picadillo allí de textos bíblicos y terminar a veces interpretando de un texto bíblico algo que en realidad no es exactamente lo que dice, que eso cambia mucho, nos ayuda mucho a entender el mensaje. La regla 4, ¿verdad? ¿Qué nos da? Dice, todo pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. Los pasajes son aquellos, los pasajes paralelos son aquellos textos bíblicos que tratan del mismo tema o incidente. Por ser pasajes paralelos, un pasaje debe ser interpretado a la luz del otro. De manera general, el pasaje paralelo complementa, explica o aclara el sentido y significado del pasaje que se está estudiando. Hoy, bueno, por lo menos lo que es la regla 4 trae muchos ejemplos y creo que debido a la naturaleza de esta regla,
nos da para tener muchos ejemplos que nos enriquece mucho, pero bueno, el tiempo a veces no nos ayuda. Pero aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo nos habla de Mateo, capítulo 14, del 15 al 21, Marcos 6, 35 al 44 y Juan 6, 5 al 13. Dice que son pasajes paralelos porque tratan de un mismo o de un solo asunto. No sé cuántos han tenido la experiencia o han notado cuando leen la misma historia relatada en diferentes partes de la palabra, que usted dice, qué extraño que esa misma historia, el otro escritor puso más detalles o ignoró algunos detalles, ¿verdad? O encuentra hasta a veces un orden de los acontecimientos diferente. Entonces, todo eso tiene su situación. Es muy interesante cuando comenzamos a estudiar más a fondo esos detalles. Son pasajes paralelos, dice, porque tratan de un solo asunto. Estaba ahora en la tarde, mientras estudiaba la clase, no sé, creo que anda por ahí, pero estaba viendo cómo, por ejemplo, Marcos y Mateo hablan del milagro que Jesús hace cuando los 4 hombres, la famosa historia de los 4 hombres que llevan al paralítico a Jesús. Y por ejemplo, en Marcos 2, Marcos hace la introducción al principio del capítulo y dice que mientras él predicaba, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla y como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús y lo bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Y bueno, y ahí continúa la historia, pero lo que quiero mencionar, por ejemplo, es que en Mateo 9, que habla de la misma historia, en el versículo 1 igual, en el capítulo 9, obviamente lo narra más corto, pero en el verso 2 dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Cualquiera puede decir que está hablando de otra historia porque en ese momento no se habla del famoso hueco en el techo. Pero eso lo menciona, por ejemplo, por mencionar solamente un ejemplo, en Marcos 2. Y están hablando de la misma historia. Entonces, cuando nosotros podemos leer la historia y ver esos detalles, para nosotros es sumamente importante porque podemos entender en realidad lo que se está diciendo y también lo que no se está diciendo. Porque ahora con tanta información, con tanto material virtual y con tanto tipo de escritores y de posiciones y de todo, y películas y novelas, entonces todo eso puede perfectamente darnos a nosotros una realidad que no es exactamente la que está pasando en la palabra. Recuerdo que cuando estábamos en el seminario hace muchos años, una de las preguntas que nos salió en un examen era si Jesús se había caído 3 veces cuando llevó la cruz. Y recuerdo que uno de los compañeros dijo que sí, que se había caído 3 veces. Y bueno, la palabra del Señor eso no lo menciona, eso está en las películas de la Semana Santa. Y entonces él tenía pues una idea diferente. Entonces, si nosotros no entendemos o no conocemos las posiciones diferentes, puede ser perfectamente que
adoptemos o aceptemos a veces algunas posiciones que no son verdaderamente bíblicas. Entonces es importantísimo, por ejemplo, como este ejemplo que les di allí de los 4 hombres llevando al paralítico. Aquí en el material también tenemos varios tipos de pasajes paralelos. Número 1, dice pasajes paralelos aparentes. Aparentes, o sea, cuando las palabras y las frases, la fraseología son iguales. Mateo 24, 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y Lucas 12:39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces, ahí encontramos las frases, y en términos bastante generales son iguales. Obviamente están hablando del mismo acontecimiento. Puede ser también, dice que la fraseología similar, puede ser la fraseología similar, pero con conceptos diferentes. Yo no sé cuánto les ha pasado también que ya hay historias como que uno las recuerda tanto que a la hora que uno las va leyendo, como que asume ya lo que quiere decir y le pasa por encima los detalles. Y eso es un error. Eso es, a veces es como un error porque no le ponemos atención a ciertos detalles importantísimos. Entonces a veces nos pasa eso. Luego por ahí escuchamos a alguien enseñando o leo un libro o agarro la Biblia y por algún motivo le presto atención a una palabra y cambia totalmente la estructura que ya yo tenía preconcebida, porque tal vez es un pasaje era un pasaje muy conocido, un pasaje muy tradicional, y ya lo aceptamos como tal. Entonces, el aspecto de los pasajes paralelos nos ayuda mucho a poder conocer esos detalles. Dice que la fraseología puede ser similar, pero con conceptos diferentes. El Salmo 91, 12 dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Pedro, primera de Pedro 2:8, nos habla de la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado porque se está usando unos términos muy parecidos, pero los conceptos, la aplicación es muy diferente. Recordemos el cuidado que hay que tener no solamente, como hemos hablado antes, de la interpretación, sino de la aplicación. Y puede ser que la interpretación pues no sea muy correcta, o puede ser que la interpretación sea buena, pero puede ser que a la hora de aplicarlo no sea la forma correcta. Entonces nos da aquí este punto de donde habla de conceptos diferentes, nos puede jugar una mala pasada. De ahí la importancia cuando preparamos una clase o cuando estamos haciendo un estudio, aunque sea personal. Un estudio tal vez no es para nadie, sino es un estudio para uno mismo. A veces tomamos textos bíblicos, un libro, nos acompañamos de algún material y estamos haciendo un estudio. Entonces son detalles importantísimos para nosotros poder captar el verdadero mensaje. Tenemos paralelos reales. Estos son aquellos pasajes donde existe similitud en la fraseología y conceptos, o el contenido es el mismo. Por ejemplo, las referencias al Hijo del Hombre o las referencias al término
conforme al corazón de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El término conforme al corazón de Dios. Y cuando comenzamos a estudiar un poquito más, a veces con más herramientas, por ejemplo, si nosotros tomamos alguna frase de estas, como la de conforme al corazón de Dios, puede que a la hora de desmenuzar cada palabra y poder detallarla un poco más, va a cambiar totalmente el concepto que tenía o el entendimiento que yo tenía de aquella frase. Hay paralelos de palabras también. Hay textos bíblicos, hay textos bíblicos que tienen palabras también iguales, parecidas, o también que se ubican en la estructura de la escritura. Dice, los paralelos de palabras es cuando en otros textos se encuentra la misma palabra, frase que permite una correcta interpretación del pasaje estudiado. Ese es un buen ejemplo. Esto es un buen ejemplo acerca de las marcas del Señor Jesús. ¿Qué significa las marcas del Señor Jesús? De Gálatas, por ejemplo, de Gálatas, vamos a ver. Si quieren aportar algo, pueden por ahí preguntar, o no sé si por ahí le ponen la mano, levanta la mano. Entonces, para que puedan tal vez participar o puedan comentar al respecto. Ok, Gálatas 6:17. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Segunda de Corintios 4:10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y segunda de Corintios 11:23. 11:23 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más sobreabundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Ok, vamos a aprovechar un poquito aquí. Entonces, de acuerdo a esos tres textos bíblicos, ¿a qué se refiere Pablo cuando está hablando de las marcas del Señor Jesús? ¿Qué piensan? ¿Alguien que pueda poner algo por allí o participar? ¿Qué piensan de lo que dice Pablo en Gálatas 6:7, que habla que él lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús? ¿A qué se refiere esas marcas? ¿Qué piensan? Ya vimos ahí Corintios, bueno, ustedes tienen el material, ¿verdad? Y Corintios 4:10, 2 Corintios 4:10 y 2 Corintios 11:23. Son pasajes paralelos por palabras, no estamos hablando de un pasaje por una historia o algo histórico, o un evento, un acontecimiento, sino que estamos hablando que está usando palabras, un lenguaje parecido. ¿Qué creen ustedes que son las marcas del Señor Jesús? ¿O qué significa? Que menciona Pablo en Gálatas 6:17. Nadie, ¿o sí? Están tomando café, seguro. ¿Qué piensa? Dice 2 Corintios 4:10. Vamos a ver. 2 Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vea que está usando ese mismo lenguaje, ¿verdad? O sea, están en el cuerpo. 2 Corintios 11:23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más, en trabajos,
en azotes, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. O sea, que se refiere que las marcas de Cristo, está hablando de que las marcas de Cristo son espirituales, o son vivenciales, o son físicas. ¿Qué piensan? Pasa, ahí Vamos a ver. en el chat está comentarios por si los quiere ver. Sí, vamos a ver. Pastor, no sé si me equivoco, pero yo creo que es que Pablo también lo habían azotado, lo habían golpeado, digamos, por Jesucristo, él lo habían azotado en algún momento, entonces creo que parte de lo que dice se refiere también a eso. Ajá, sí, se refiere, digamos, a los azotes. A cicatrices que tenía en el cuerpo él. Ajá, a cicatrices. Ok, muy bien, gracias, mi hermanita. Dice Ginger, ¿verdad? Que son el sufrimiento a causa del evangelio. Marce dice que es como recordar el sacrificio que hizo por nosotros, que Jesús hizo por nosotros. Y Evelyn dice que estaba padeciendo en su cuerpo castigos, como los que padeció Jesús. Sí, está hablando de sufrimiento en el cuerpo físico, ¿verdad? Que perfectamente puede ser como, puede estar hablando de cicatrices también, y en sí del sufrimiento, o sea, del sufrimiento que él llevaba, que él experimentaba o había experimentado al llevar la palabra, ¿verdad? Que eso es lo que Pablo llama las marcas del Señor Jesús. Las marcas del Señor Jesús. En este caso, ¿verdad? Está usando un lenguaje muy parecido en todos. A veces uno, como les he mencionado muchas veces, a veces uno puede que uno a la hora de la aplicación puede que yo no sé, tome ciertas cosas para aplicarlos de alguna otra forma, pero tiene que tener mucho cuidado porque la misma palabra, como lo miramos en las reglas hermenéuticas anteriores, se interpreta a ella misma y ella nos dice si la enseñanza que estamos dando es acorde a la palabra o no, ¿verdad? Entonces ahí es el cuidado que hay que tener. Entonces, podía ser cicatrices porque hablaba de azotes. Podía ser otro tipo de situación física porque habla de cárceles, ¿verdad? Que también recordemos que si nosotros indagamos un poquito más en las cárceles de ese tiempo, habían algunos que los mantenían en el cepo, que era una situación que era un lugar donde le ponían los pies y los prensaban, o también les amarraban las manos con cadenas. Entonces podía producir también cicatrices, marcas, peligros de muerte. Habla de peligros de muerte de muchos tipos. Recordemos que Pablo fue apedreado, habla en otro lugar de fieras, habla de varias situaciones. Entonces puede ser cicatrices y también en general, pues el sufrimiento que él pasaba, ¿verdad? El sufrimiento que él pasaba. Entonces, allí mismo la palabra se interpreta ella misma y nos dice, nos dice con la ayuda de palabras paralelas, en pasajes paralelos, nos dice de qué es lo que está hablando. Recordemos que ese lenguaje o esos pasajes paralelos se usaron mucho o se usan mucho para también confirmar la autoría de libros que a veces el autor de uno de los libros de la Biblia tal vez no esté claro. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Frases, ¿cómo hablaba él? ¿Cuáles palabras frecuentaba usar? ¿Cuál era la dinámica de sus enseñanzas? Entonces, los pasajes paralelos juegan un papel muy importante. Otro ejemplo, ¿qué significa vestidos de Cristo? Por ejemplo, con respecto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Del lenguaje,
En el ejemplo anterior, que habla de las marcas de Jesús, que está en el libro de Gálatas y Corintios, recordemos que el autor de los dos es Pablo. Entonces, usa un lenguaje que lo identifica. Como a cualquiera de nosotros nos identifica frases, nos identifica formas de hablar, acentos, nos identifica dichos, nos identifica una estructura muchas veces en la forma de hablar, de expresarnos, de gestos, de modos, de todo esto. Igual, en los libros de la palabra, cuando es el apóstol Pablo, tiene pues su forma de escribir. Ahí tenemos a Lucas, que escribe Lucas y escribe Hechos también. Entonces tiene como una línea, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. ¿Qué significa vestidos de Cristo? Y aquí tenemos otros ejemplos. Ustedes tienen el material ahí, dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tal vez lo pueden ir viendo ustedes en su material y podemos también participar como lo hicimos antes. Han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué es eso? Romanos, también escrito por Pablo, 13, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, que es otra vez el mismo término que usan Gálatas. Colosenses, que también es escrito por Pablo, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué piensan? ¿Qué nos dicen esas tres citas bíblicas o esos tres pasajes paralelos que significa vestidos de Cristo? Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es muy fácil, mientras ustedes van viendo allí los tres textos, es muy fácil caer en ¿cómo sería el término? Cuando espiritualizamos todo, ¿verdad? Entonces, tal vez pensamos que, bueno, está hablando de que de Cristo estáis revestidos, ¿verdad? Me imagino, no sé, con alguna vestimenta espiritual o una cobertura espiritual especial. Y puede que al oído no suene errado o no suene feo o suene agradable. Pero cuando ya vemos los otros textos ya nos damos cuenta que no es exactamente lo que está diciendo, ¿verdad? Porque podemos caer como en el error a veces de espiritualizar más de la cuenta. Ok, ¿qué piensan? ¿Qué significa vestidos de Cristo? Gálatas 3:27 nos dice que todos los que somos bautizados, habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿verdad? Y después dice Romanos 13 al 14, que si hemos sido bautizados en Cristo, que es la frase es muy parecida, de Gálatas 3:27 a Romanos 13 y 14, son frases muy parecidas, porque hablan también del bautismo en Cristo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Las dos frases son muy parecidas, son de libros diferentes, son de cartas escritas a iglesias diferentes. Una es a la comunidad cristiana que está en Galacia y la otra es a la comunidad cristiana que está en Roma. Pero vea usted qué frases tan parecidas, ¿verdad? Dice que hemos sido bautizados en Cristo, entonces dice de Cristo estamos revestidos, ¿verdad? Vamos a ver. Es muy carga esto porque nos ayuda a ser muy detallistas, muy más observadores, tal vez sería la palabra, ¿verdad? Vamos a ver. Excelente, Riguito. Esa versión nos aclara todo, ¿verdad?
la versión del lenguaje actual. Excelente aporte, muy bueno porque nos aclara más que eso. Dentro de las herramientas que hablamos en las lecciones pasadas, hablamos de las versiones, utilizar varias versiones. Esta versión pone Rigo allí de lenguaje actual, dice, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él, que eso respalda la posición que está en Colosenses, ¿verdad? Colosenses 3:12 al 14, que es la otra referencia que tenemos allí, que es también un escrito de Pablo, al igual que los dos anteriores, a una iglesia diferente, que es la comunidad cristiana que está en Colosas. Excelente. Dice que unidos con Cristo y con los demás hermanos. Nos está hablando de unidad. ¿Y qué más? Puede ponerlo ahí en el chat, ¿qué más? O si quiere hacerlo hablado también, no hay ningún problema. Dice que, así con la versión que tenemos acá en el material, dice que vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia. En otra versión, tal vez más clara, como más actual, un lenguaje más actual, como la viviente o la del lenguaje actual, nos ayuda mucho. Dice, por ejemplo, Colosenses 3:12 al 14, en la viviente, en la traducción viviente, dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda, y recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los otros. Y sobre todo, vístasen de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Es carguísima. Nos habla de que vestirnos de Cristo es hacer o actuar como Él nos pide en su palabra con los demás. O sea que el bautismo en Cristo tiene que ver mucho con el cambio que Dios produce en nuestra vida para relacionarme con los demás. Ok, ¿qué significa conforme al corazón de Dios? Yo sé que el tiempo se nos corre, ¿verdad? Mucho. Lo bueno es que podemos aprender ahí bastante. Bueno, por lo menos para ver este último ejemplo de esta parte, ¿qué significa conforme al corazón de Dios? Ustedes que lo tienen allí el material, podemos leerlo y los otros lo vamos a pasar un poquito más rápido. Conforme al corazón de Dios, que es cuando se refiere principalmente esa frase, a nosotros nos dicen, a cualquiera nos hablan de conforme al corazón de Dios, inmediatamente lo referimos a David. Y eso es lo que dice Hechos 13:22, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Samuel 2:35 dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Y ahí es una frase que está, que se usa, no exactamente refiriéndose directamente a David, pero sí en el plan de Dios con David. Y también Samuel 13:14 habla de que de Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual él ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor mandó. Ok, ahí tenemos otro ejemplo, podemos escudriñarlo, los textos nos van a dar el significado. Vamos a ir un poquito adelante por asunto de tiempo.
También tenemos pasajes paralelos en ideas, ¿verdad? En cuanto en otros textos se encuentra la misma idea, aunque no se usen las mismas palabras. Esto es algo muy interesante, permite tener una idea completa y exacta de lo que enseña la palabra de Dios respecto a un asunto o texto determinado. Es cuando hay pasajes paralelos en ideas. Por ejemplo, cuando se está hablando de los sufrimientos de Pablo, en 2 Corintios 4:10, ¿verdad? Que es parecido a lo que vimos antes de Gálatas, de las marcas de Cristo. Se habla con diferentes palabras, pero siempre la misma idea, que es los sufrimientos de Pablo. También habla por allí el carácter de la encarnación, con diferente lenguaje, pero a la misma vez está abordando la misma idea. Y también nos sirve mucho para explicar, aquí hay dos ejemplos, tenemos dos ejemplos que nos sirven para explicar a veces una enseñanza que tal vez no es exactamente la que la palabra del Señor comparte. Y entonces nos ayuda bastante. Por ejemplo, sobre la cena del Señor, ¿quiénes deben participar de la cena del Señor? Entonces, de acuerdo a la fe católica, a la Iglesia Católica Romana, solo los sacerdotes pueden tomar el vino basándose en Mateo 26:27. Entonces, solamente ellos lo toman. Pero, 1 Corintios 11:22-29, ahí nos habla, nos pone en contexto de quiénes eran los que participaban de la cena del Señor. Y no solamente eso, sino que también qué era celebrar la cena del Señor. En realidad, ¿qué era celebrar la cena del Señor? Corintio lo aborda de una forma muy amplia. Pero 1 Corintios 11:22-29 dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Aclarando el concepto teológico que hablamos antes, ¿verdad? Que restringe el privilegio de todo creyente fiel de participar de la cena del Señor. Era una fiesta, no nos daban el pedacito así chiquitito, como lo celebramos actualmente, ¿verdad? Que no va a ser más, no va a ser menos por el tamaño del pan. Pero no era ni un pedacito de pan, ni era tampoco una copita así pequeñita de vino, sino que era una fiesta y se comía de verdad. Yo creo que si si hubiera sido por acá, seguramente era pinto con natilla y un montón de cosas. O sea, era una gran celebración que hacían con el pan, y también ellos tenían unas fiestas que le llamaban los ágapes, que los ágapes eran fiestas de compañerismo, eran fiestas de amistad entre los creyentes, entre las familias, niños, jóvenes, todo el mundo allí, y eran unas comelonas buenísimas. Recordemos que a nivel de la historia bíblica, ¿verdad? Del Nuevo Testamento y Antiguo, recordemos que Dios es un Dios que le gusta la festividad. Él estableció un montón de festividades, y las festividades de los judíos normalmente se caracterizaban por reunir mucha gente, porque había mucha comida y había mucha festividad. ¿Ok? Entonces, la cena del Señor, en un pasaje así, nos aclara que no era, ni era un ritual tan, no era un ritual con tanta, se me fue la palabra, ¿verdad? Con tanta exclusividad, ¿verdad? No era solo para aquella persona, ¿verdad? Como a veces incluso
tiende a creerse dentro de la iglesia cristiana, tal vez influenciado por el concepto católico, sino que era algo donde todos podían participar. Hablando de la misma idea, igual sobre si Pedro es la roca, una posición también católica, ¿verdad? Si es o no es. Aquí tenemos varios textos bíblicos que aclaran el concepto, aclaran la idea. Y lo bonito es que tenemos textos bíblicos, hay Biblia, hay respaldo, hay recursos bíblicos que nos ayudan a entender mejor. Y hoy en día, con las aplicaciones bíblicas que hay, que nos facilitan la búsqueda, los textos, comparar textos bíblicos, las versiones, nos facilitan mucho, nos ayudan mucho a poder entender más la palabra del Señor. Textos paralelos en cuanto a enseñanzas generales, ¿verdad? Dice que son textos que tratan sobre una misma enseñanza general, muy amplia, muy amplia, ¿verdad? Y ahí pone algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando se habla de expresiones conforme a los profetas, como dice la escritura por boca de los profetas y tal, nos puede enseñar qué es lo que nos quiere decir. Tenemos los paralelos históricos, que son los pasajes que se refieren a un solo evento histórico, ¿verdad? El ejemplo más importante se da en los evangelios, de manera especial en los sinópticos, ¿verdad? Que son los 3 evangelios sinópticos, que son los de Mateo, Marcos y Lucas, que hablan de eventos, de historias. Ahora que está empezando, le leí la historia de los muchachos que llevan al paralítico y hablan la misma historia y entonces ponen algunos detallitos, algunos observan como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Si estamos todos siendo testigos de un evento, de un acontecimiento y nos piden narrar el mismo acontecimiento, no es extraño que entre versiones se omitan detalles o se agreguen o haya una interpretación diferente del acontecimiento, ¿verdad? Entonces eso pasa, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Si no hubieran leyes y se tuviera que juzgar por el criterio de cada uno de los actores, creo que no se llegaría a un acuerdo, porque alguien le va a echar la culpa al otro y el otro al otro y todo lo demás, ¿verdad? Están los paralelos biográficos, que son los pasajes paralelos que se refieren a un personaje. Tenemos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Que es muy usado en diferentes textos y Pablo es un escritor, es uno de los escritores que lo menciona bastante y hace referencia a él, ¿verdad? Y hay algunos textos de referencia de Génesis, Romanos y Gálatas. ¿Cómo encontrar pasajes paralelos? Entonces ahí viene más o menos el orden en que nosotros podemos ir avanzando para aprender de un pasaje. El mismo capítulo, mismo libro, mismo autor, y en los libros de la misma época, o sea, contemporáneos, libros que son en fechas similares, en temporadas similares, y también buscar en todos los libros de la Biblia. Recordemos que la Biblia, todos los libros no están ordenados de manera genealógica, sino que están ordenados de una forma diferente, ¿verdad? Si ya nosotros lo ponemos de acuerdo a las fechas de los libros, pues automáticamente muchos van a cambiar su orden, porque actualmente como los tenemos, están ordenados de otra forma. Entonces todo eso nos ayuda. El punto 5 dice: una de las maneras más fáciles de hablar de pasajes, de jalar pasajes para ellos, es usar las referencias que se encuentran en casi todas las Biblias, ¿verdad? Principalmente en las Biblias de estudio o al pie de las páginas. Al pie de las páginas siempre se encuentran referencias del texto, ¿verdad? Me imagino que ya ustedes lo han visto, ya ustedes lo saben. Por ejemplo, en esta que tenemos acá, no sé si lo ven por ahí abajito, donde están los textos. Si es una Biblia, esta no es una Biblia de estudio, pero
ahí se puede ver que hay textos, hay citas, referencias de un texto y de otro, al pie de la página o arriba, en el encabezado, en el título, en el subtítulo, siempre se ponen referencias. ¿Para qué se ponen referencias? Con ese propósito. Son herramientas, son ayudas que nos dan para poder interpretar y poder interpretar bien la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermano, no es para hacer una ligera interpretación, menos una ligera aplicación, sino que requiere diligencia. Por acá dice que también puede, bueno, de lo que estamos viendo, ¿verdad? De las referencias que hay. Y otras formas de encontrar los pasajes paralelos es por medio de las concordancias. Y estas pueden encontrarse también al final. Hay algunas Biblias que lo tienen y ahora también pues están las herramientas virtuales. Las concordancias no van a traer, o sea, la concordancia no es una explicación. Aquí, por ejemplo, esta Biblia tiene al final una parte pequeña de ayudas, ¿verdad? No lo ven, yo creo. Como un tipo de pequeño diccionario, pero el diccionario, la idea es que explica un poco algunos términos. La concordancia no, la concordancia es buscar material que nos pueda, precisamente, que sean paralelos. ¿Quién usa esa palabra? ¿Dónde están las citas bíblicas? Dice que hay concordancias alfabéticas, hay concordancias temáticas, principalmente, todo eso principalmente en las Biblias de estudio, y hay concordancias lingüísticas, que son las que registran orden alfabético, palabras de acuerdo a los idiomas que se utilizaron, sea griego o hebreo, que son los principales de la palabra del Señor. Ok, y la regla 5, para ir finalizando, más cortita que la que vimos, que es el principio de la armonía, que es el principio de la armonía. Todo pasaje debe ser interpretado de acuerdo a la enseñanza del pasaje y a la enseñanza general de la palabra del Señor. Si nosotros respetamos, o si nosotros comenzamos a poner diligencia en el uso de textos bíblicos, nos daríamos cuenta, le sacamos mayor provecho, y también nos daremos cuenta de un significado y un mensaje más puntual, más específico, ¿verdad? En el mensaje o en el discurso de la palabra del Señor en general. Porque a veces pasa que cuando estamos estudiando un texto, de buenas a primeras lo voy a tratar de entender a lo que yo entiendo, valga la redundancia. Pero tengo que recordarme que ese texto no es escrito en mi contexto. Entonces tengo que dejar de primera mano lo que yo entiendo a un lado y tengo que comenzar a buscar el real contexto de esa enseñanza. Y entonces va a ser muy bueno. Es muy bueno cuando yo dejo mi criterio al principio. Yo lo dejo de un lado para asumir lo que la palabra del Señor quiere decirme a través de ese texto. Ok, dice que la palabra de Dios es una unidad de pensamiento. Es un principio de armonía, aunque tiene diversidad de temas. Todos ellos están en perfecto y completo y total armonía. Toda la palabra del Señor, ¿verdad? Hay una armonía en el mensaje. Y entonces ahí nos pone un gran desafío a todos de que tenemos que indagar para que ese mensaje, encontrar cómo Dios presenta ese mensaje. Número 2 dice que implica que no se debe tomar un texto, pasaje o porción de la Biblia para afirmar una doctrina, enseñanza o práctica que se encuentre en contrasentido con el total de la Escritura.
O sea, como les decía yo en otra ocasión, no puedo tomar un texto por más bonito, porque en ese momento yo lo leí, significó algo maravilloso, coincidió con mi situación, no lo había entendido y lo entendí ahora de esta forma. Por más que sea, no puedo tomar un texto para hacer una doctrina nueva o, peor, que rompa la armonía del mensaje que se nos viene dando. Entonces, tenemos en ese sentido, para mí, yo quiero decirles que para mí es una cosa maravillosa cuando comenzamos cuando yo comienzo, yo dejo mi criterio de lado, y comienzo a buscar qué es el mensaje que me quiere dar Pablo. Que Pablo ni vivía aquí, ni hablaba español, ni estaba en el contexto mío como para que yo diga, ya lo entendí de buenas a primeras. Eso es un error porque, o sea, no hay contexto, no hay comparación del contexto en que se escribe. Entonces, si yo guardo un poquito saco un poquito de tiempo y me esfuerzo en conocer más, voy a entender qué era lo que Pablo me estaba diciendo o el mensaje que el Espíritu Santo quiere transmitir. Y yo personalmente quiero decirle que muchas veces me fascina montones, porque muchas veces encuentra uno más riqueza, más puntualidad, más claridad en el mensaje, ¿verdad? Como pone Riguito allí, un texto sin contexto es un pretexto. Y también hablamos del contexto, que es importantísimo en el aspecto de todo esto, de la enseñanza, de la interpretación bíblica. El contexto es algo increíble, realmente nos ayuda montones. Ok, y dice que en el punto 3 nos da unos ejemplos. Creo que ya estamos por ahí, ya estamos para terminar. Dice, ¿cómo interpretar, por ejemplo, el pasaje de Mateo 19, 16 al 17? Donde dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso es interesante. Y vamos a hacer un ejercicio en base a este ejemplo, porque es muy bueno. Es muy bueno porque habla de la fe, de la salvación por fe, por gracia, por obras, ¿verdad? Y es un tema que, aunque a veces, aunque creo que lo entendemos, lo manejamos, a veces a la hora de llevarlo a la aplicación, o sea, lo manejamos en la interpretación, creo, pero a la hora de llevarlo a la aplicación se nos mueve un poquito el piso, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces dice que bien haré para tener la vida eterna. Y dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces nos da algunos textos que nos arrojan luz al respecto. Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. Romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos otra vez, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Éxodo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si quieren poner algo al respecto, yo sé que el tiempo se nos va porque tenemos que trabajar con otro grupo, pero es un tema muy bueno, es un tema excelente. Cualquiera puede, de hecho, que esto de la fe, de la salvación por fe o gracia y de la salvación por obras, comparando Efesios con Santiago, donde Santiago dice que la fe sin obras está muerta, o sea, le dice, muéstrame tu fe por las obras, y yo muéstrame las obras por la fe, y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces,
ha habido mucha discusión por lo menos en esos tópicos, en esos temas. Pero no es contradictorio, no hay contrariedad, porque todos sabemos que la salvación es por fe, es por gracia, es un regalo. Entonces la pregunta vendría, ¿qué papel juegan las obras? Muy interesante, es muy bueno. ¿Qué papel juegan las obras o qué importancia juegan las obras si la salvación es por fe o es por gracia? Un tema muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Y el punto 4 dice, la mayoría de errores doctrinales tienen su origen en el uso indiscriminado de textos aislados del contexto general de la palabra de Dios. Un caso común es el de los testigos de Jehová, quienes toman textos aislados para probar sus pseudo doctrinas. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? A veces uno dice, no, es que yo leo más los salmos, porque es lo que me gusta. ¿A quién no le gustan los salmos? A todos nos gustan los salmos, ¿verdad? ¿Cuánto no han leído el Salmo 23? Es lindísimo. O el 91, o no sé cuál es más, o le gusta cantar, es cuando están muy enamorados, ¿verdad? Cuando están muy enamorados siempre leen cantares, ¿verdad? Pero la cosa es que no se puede leer solo una parte de la palabra de Dios. Hay otros que dicen, no, es que yo leo solo el Nuevo Testamento porque el Antiguo no me gusta, pero está ahí por un motivo y nos enseña, nos ayuda a montones. Es cuando encontramos la parte de cada uno y todo lo que podemos aprender, es algo muy, muy importante. Y aún los libros a veces que aún no lee, la forma, la estructura, todo eso que tal vez no le llama mucho la atención. Hay gente que no le gusta la historia. Entonces, me imagino yo que tal vez no les gusta el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia o cosas así, o los Reyes, Crónicas, Samuel, que es pura historia. Y algunos que les gusta mucho el aspecto profético. Son enamorados del aspecto profético, entonces leen Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Pero todo es importante, o sea, no podemos no leer lo demás porque nos estamos privando nosotros. Juanita nos regaló por allí el texto bíblico el texto bíblico de las obras, que es de Santiago 2:26. Gracias por ponernos el texto allí, donde habla de que la fe sin obras está muerta. Esa es una discusión que necesitamos tener café para hacerla porque se lleva bastante tiempo. Porque la fe y las obras tienen un papel importantísimo, ¿verdad? Y no solamente en esto que entendemos, sino en la doctrina como tal. Ok, no sé si hay preguntas, si hay comentarios, o si todo está clarito, ¿verdad? Como puso Marcia allí, si tienen alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer. ¿Todo bien? Usted me dice, vamos a ver.